tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Es uno de los temas que para mí son muy importantes porque desde muy joven entendí, por la gracia de Dios, que iba a ser una de las tareas más complejas de mi vida y de la cual he invertido mi vida, realmente he invertido mi vida. Siempre tengo la oportunidad, recuerdo una experiencia que tuve siendo muy joven, y la he contado varias veces, pero alguna persona tal vez no la ha escuchado. Y tal vez tendría yo 3, 4 años ya de estar casada con un pastor, y yo tenía muchos deseos de servirle a Dios, pero era una pasión que Dios había puesto en mí. Pero tenía a mis hijos muy pequeños, creo que solo tenía a Arturo, si no me equivoco, y era aquella cosa que ardía en mí y no tenía tiempo. Y yo estaba como un tipo de frustración. Y me acuerdo que Dios me habló a mi corazón a través de una puertorriqueña. Y el Señor me dijo que iba a llegar el momento cuando yo le iba a servir con toda plenitud. Porque los que tienen esa pasión por servirle a Dios me entienden. Uno tiene una pasión por servirle a Dios. Y servirle a Dios no es estar detrás de este púlpito necesariamente. Es servirle a Dios en toda la extensión de la palabra. Comprendí siendo muy joven, hermanos, que iba a ser muy complejo esta tarea, que iba a ser muy dura y que si yo quería lograr lo que yo entendía que Dios me pedía, yo tenía que invertir mi vida en el primer ministerio que tiene una mujer de Dios, que es su familia, que es sus hijos. Aquí en la iglesia podemos hacer muchas cosas y mucha gente podrá admirarnos por muchas cosas que hacemos aquí en la iglesia, pero les digo que aquí es muy fácil servir. Aquí es muy fácil ser cristiano. Es allá en la casa, cuando los hijos se desconvierten en algunas épocas de ellos, en algo que tal vez no esperábamos. Por eso les digo, hermanas, que es una de las tareas más complejas que podemos tener. Yo les doy muchas gracias por el recibimiento. Dios me les bendiga. Siempre he encontrado de parte de la iglesia un sincero respeto y cariño. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Pero vamos a entrar al tema. Hoy el tema se llama el legado de una madre. Amén. No quiero que usted, varón, diga, ay, me hubiese quedado en la casa. Ese tema no es para mí, no. Ni tampoco que el joven que está aquí, que aún no es papá o mamá porque es muy joven, diga tampoco este tema es para todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque ese tema está basado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre nos va a hablar. Pero ella nos va a hablar a la medida que usted y yo queramos. Cada domingo, por la gracia de Dios, cada fin de semana, cada martes, cada vez que un grupo humano se reúne, siempre nosotros tenemos buena palabra en la iglesia. Gracias a Dios por su gracia solamente. Pero yo siempre me he preguntado, ¿para qué acumular un montón de temas? Lo tengo en una libreta, vengo y anoto y acumulo, si esa palabra no hace cambios en mi vida. Hoy hace 8 días escuchamos un tema precioso que se dio aquí para los matrimonios. Pero qué lindo, y salimos contentos de lo que es un matrimonio a la luz de la palabra. Pero ¿qué pasó durante la semana en la casa? Si la palabra de Dios no me cambia, es solamente letra. Es solamente acumulación de conocimientos. Esa palabra tiene que bajar de mi mente y quedarse en el corazón y que produzca cambios. Y para eso yo necesito al Espíritu Santo. Necesito el poder del Espíritu Santo para hacer cambios y también necesito ponerle yo, el querer que haya cambios en mi vida. Y yo quiero invitarle, hermano y hermana,
que usted haga esa oración para que Dios le cambie a través de su palabra. Amén. Que no sea un domingo más donde recibimos palabra. Señor, en esta hermosa mañana yo te quiero dar gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. No quiero que sea un domingo más donde yo pueda decir qué palabra más hermosa, sin que esta cambie mi vida, mi forma de pensar. Te pido que a través del Espíritu Santo tú me hables, que a través del Espíritu Santo tú me corrijas, me des dirección y me ayudes, Señor, a que esta palabra no solamente quede en mi mente y en una pequeña libreta, sino que esta palabra se ponga a caminar en mi casa, cuando voy al trabajo, cuando estoy en el supermercado, cuando interactúo con otras personas, que tu palabra produzca cambios, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermano, recuerde algo. Dios va a hacer en usted lo que usted quiera que pase. Solamente. Dios no va a hacer en su vida lo que usted no permita que pase. Si usted solamente se satisface con un domingo, venir a la iglesia, escuchar un tema y ya para usted es suficiente, Dios se va a quedar ahí. Pero cuando Dios encuentra a un hombre o una mujer que le dice, yo quiero que usted me cambie, estoy cansada de calentar una silla, yo quiero que mi vida sea cambiada por tu palabra. Usted sabe, hermano, que el Señor toma en serio esas palabras. Hace unos meses, tal vez mes y medio, 2 meses, en la página web de la iglesia, que todos los lunes pone un blog, temas de mucho interés. Ojalá que usted entre todos los lunes a la página web, vas a encontrar temas de mucha actualidad que necesitamos, son herramientas bíblicas. Para ese día, yo puse me pidieron este tema. Y esa base de ese tema que se subió es el lunes que vamos a tener la palabra en esta mañana. El legado de una madre. La importancia de una madre en una casa. Y vamos a leer en la palabra del Señor lo que dice el Salmo 127 y el verso 3. Aquí basamos en esta cita lo que vamos a hablar en esta mañana. Y dice el Salmo 127, usted lo tiene en las pantallas. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que no nacen son una recompensa. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 3. Y esos 3 hijos que Dios a mí me dio por su gracia, son un regalo que Dios me dio a mí. Fue un regalo que Dios me encomendó, fue una comisión que Él me dio, para que yo les tenga ropa de las últimas marcas, si puedo, ¿por qué no? Para que yo lo tenga en las escuelas más prestigiosas, bueno, si puedo. Pero realmente Dios, el Dios de la Biblia, me entregó esos regalos, en mi caso 3, en el caso suyo tal vez 1, 5, 10, no sé. Dios mío, yo creo que ya no existen ese tipo de mujeres como las de antes que tenían un montón, pero son regalos de Dios para que nosotros los instruyamos, para que nosotros los cuidemos y un día se los presentemos a Dios. Hemos estudiado aquí en esta casa que nuestra vida, que nuestro ministerio son una comisión que Dios nos dio. Fue una misión que Dios nos dio. Yo tengo que darle fe a Dios de lo que Él me dio. Me dio salvación, me dice que no la descuide. Me dio un cuerpo, me dice que lo cuide como templo del Espíritu Santo. Me dio un matrimonio que me dice que lo cuide también. Todo lo que se descuida se llega a perder. ¿Le gustan las plantas a ustedes, hermanas? Descuídela y se le muere. De las cosas más triviales a las cosas más importantes, se descuida, se pierde. Entonces Dios nos da regalos y espera de nosotros que nosotros cuidemos lo que Él nos dio. Ve a sus hijos y le voy a dar un minuto para que usted diga el nombre de su hijo. Y diga, fulanito, en el caso mío, Arturo, Andrés, Melanie, fue un regalo que me dio Dios. ¿Lo está haciendo? ¿Lo ven como un regalo?
Es un regalo. Son esos regalos que uno como madre está dispuesto a dar la vida sin pensarlo, si ellos lo necesitan. Pero muchas veces decimos eso, estoy dispuesta a dar mi vida por mi hijo sin pensarlo, pero muchas veces controversialmente decimos eso, pero cuando es cuestión de sacrificarse por un hijo en lo espiritual, no, ahí yo no entiendo así. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos? Es una de las tareas más complejas y más importantes que vamos a realizar. Ser padre o ser madre. Esta tarea requiere sacrificio, requiere mucha humildad. ¿Por qué sacrificio? Porque las que son madres aquí me comprenderán que los hijos requieren sacrificio. De muchos tipos. Hay muchas cosas que una madre que tiene claro lo que debe ser una madre creyente deja a un lado con tal de que su hijo esté primero. Muchas veces sacrificamos cosas materiales. Muchas veces sacrificamos cosas que deseáramos con tal de que ellos lo tengan. El tiempo. ¿Cuántas veces una madre llega cansada de su trabajo, tiene un niño pequeño y dice, vengo cansada, tengo todavía que ir a prepararlo de mañana, tengo que ordenar la casa, porque el esposo tal vez no ayuda mucho o ayuda mucho, la mujer tiene una cuota un poco más, pero aquella madre dice, pero es que hay algo más importante, tengo que ir al cuarto a acostarlo, tengo que ir a orar con él, tengo que hablarle del Señor, tengo que recordarle lo que yo quiero que él sea en un futuro, tengo que profetizar sobre él. ¿Y por qué digo profetizar, hermanos? Yo tuve una experiencia con mi hijo en una oportunidad que ustedes saben, ya Arturo lo ha contado, yo era media Rodríguez, por no decir otra cosa. Y yo, si no podía ir al culto por los climas de aquellos tiempos, que eran de verdad lluvia, no teníamos carro, entonces aquí no hay problema, el culto se hace aquí en la casa. Y a usted le toca predicar hoy, mañana le toca predicar a usted, a usted le toca orar tal día. Y me acuerdo que en una de esas oportunidades Dios me dio una palabra para uno de mis hijos. Dios me trajo paz porque yo vivía como toda madre preocupada, ¿qué van a hacer en un futuro mis hijos? Porque uno hace todo lo que la palabra dice, pero uno sigue siendo humano y tiene temor. Yo sé a las madres que están aquí, que están criando hijos en medio de este mundo tan difícil, con tantas filosofías, con tantas ideologías en contra de la Biblia, que usted tenga miedo. Yo le entiendo, pero yo le digo en el nombre de Jesús, no le tenga miedo. No le tenga miedo porque usted está fundamentando su casa, su matrimonio, la crianza de sus hijos bajo la palabra de Dios. Ese es el fundamento. Y la Biblia dice que va a pasar el cielo, que va a pasar la tierra, pero que la palabra de Dios no va a pasar. Por eso si usted fundamenta la crianza de sus hijos en la palabra de Dios, podremos tener miedo, claro que sí, pero viene la palabra y dice, no, yo lo estoy haciendo bien por la gracia de Dios, voy a seguir haciendo, Dios prometió estar conmigo hasta el final y vas a preservar a mis hijos. Eso no quiere decir que esos hijos que Dios nos dio son seres humanos con libre albedrío. Dios pone a Adán y Eva en un lugar perfecto, el Padre perfecto, y sin embargo sus hijos tomaron otra decisión. Pero cuanto corresponda de nosotros decirle a Dios, yo Señor, tú sabes Señor que me equivoqué mucho, que cometí muchos errores, pero que yo traté de el patrón tomarlo de tu palabra y no lo que una revistita ni lo que los psicólogos dicen, sino la palabra, y así traté de criar a mis hijos. Amén. Es una tarea compleja, es una de las tareas más difíciles que usted tiene que invertirse, tiene que requerir paciencia, ¿sí? Mucha paciencia y mucho sacrificio y mucha negación. ¿Por qué negación? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Ven cómo leen Biblia, pero más duro. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para ser la madre del modelo de la Biblia, no el modelo de la abuela, no el modelo de mamá, al modelo de la Biblia, hay que negarse, hay que tomar la cruz, hay que poner primero a esos hijos que Dios nos dio a nosotros.
Iniciamos esta aventura de ser mamás, yo no sé usted, pero creo que usted, al igual que yo, pensando que iba a ser muy fácil. Claro, empezó a crecer la pancita, fuimos al hospital, tuvimos el bebé, lo traemos, esa cosita preciosa, gordita, hermosa. Nunca vamos a tener problema. Todo va a ser muy fácil hasta que empiezan a crecer. Hasta que empiezan a dar algunas señales de que no era tan fácil como lo creí. Madres, sobre todo primerizas, que lo que abuela, lo que mamá diga, lo que incluso la suegra, las abuelas digan, no, esto no. ¿Por qué? Porque yo voy a poder. Es que ellas no pudieron, yo sí voy a poder. Pero empiezan a crecer los hijos. Y como digo yo siempre, sobre todo los adolescentes, y ahora que se adelantó, ay hermanas, que el Señor las agarre confesadas. Ahora que se adelantó esta etapa, el adolescente se acuesta y el que se levantó el día siguiente, yo siempre dije, ¿y este quién es? ¿Y esta quién es? ¿Y qué pasó aquí? No fue el que se acostó, se levanta otro, porque ellos están en una convulsión de hormonas, donde empieza a debilitarse lo que usted sembró por muchos años. Y le queda solamente a usted la palabra para agarrarse. La crianza de los hijos, aunque creyéramos que era algo fácil, no iba a ser tampoco algo fácil. ¿Por qué? Hay otra razón. Porque se espera mucho de nosotras también. Porque muchas veces la sociedad, porque muchas veces los mismos hijos, el cónyuge espera de nosotros una super mamá que nunca se equivoque. Como digo yo, una mamá que nunca se baje de la cruz. ¿Se bajó usted alguna vez de la cruz a los que ya criaron hijos? Yo también, yo me confieso. Una vez nos decía una hermana en una prédica que hay veces nosotros estamos crucificadas con Cristo, don Joaquín, pero que los arandelas o los clavitos aquí están bien flojitos para nada más hacerle así y tirarnos de la cruz. ¿Cuántas veces como madres nos bajamos de la cruz en un momento de crisis? Un momento de crisis de identidad y emocional. Porque es difícil criar hijos y nos sentimos, piden mucho, y encontrar mujeres que se están ahogando en la crianza de sus hijos. Hermanas, es que no se puede criar hijos a nuestra manera ni con nuestra fuerza. Son tan cortas, se limitan tanto. Por eso que tenemos que estar siempre mirando hacia la cruz de Cristo. El que diseñó la familia, el que me dio el don de ser mamá, ese me va a capacitar para que yo pueda hacer un buen trabajo. Pero claro, siempre va a ser difícil. Los patrones de hoy para nosotras van cambiando. La mamá buena, la buena madre de los años 80 es muy diferente a la de hoy. Me acuerdo que mamá contaba cómo eran las cosas antes, yo, muy diferentes al tiempo que yo fui mamá, y ahora es diferente. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál es el manual que yo estoy utilizando en el siglo XXI para criar a mis hijos? ¿Cuál es el manual que dirige mi vida para criar a mis hijos? ¿Cuál es? De ahí depende todo lo que usted pueda estar haciendo. Amén. Debemos de entender algo. No hay ninguna mamá perfecta. Usted no es perfecta. Aunque los hijos suyos le digan, mamita, usted, no. Vamos a bajarnos de la nube. Nos vamos a poner los pies sobre la tierra. No somos mamás perfectas. Usted no es mamá perfecta. Hemos cometido errores con nuestros hijos. Hemos corregido a nuestros hijos de maneras incorrectas muchas veces. Hemos dicho cosas que no debieron de haber salido de nuestra boca. Y nos damos cuenta muchas veces que estamos repitiendo un patrón. No hay mujer perfecta. Usted tiene que liberarse de pretender ser esa madre perfecta y de creer que usted tiene hijos perfectos. Porque usted tampoco tiene hijos perfectos. No hay nadie perfecto en esta tierra, solamente el Señor Jesucristo. El Señor no te pidió, te voy a dar este regalo y lo vas a cuidar de una forma perfecta y no te vas a equivocar de ninguna manera, porque eso no es lo que espera Dios. Pero sí hay algo que espera Dios de usted y de mí, y es obediencia.
Obediencia sí es lo que Dios espera de mí. Si yo quiero ser esa madre que le va a agradar y le va a presentar al Señor este trabajo de la mejor forma. Si yo me pongo a pensar, hermanos, y cuando leíamos preparar este material, digo yo, mujeres casi que perfectas, y me puse a pensar en la Virgen María. Digo yo, ¿cómo debió haber sido esta muchachita? Y le preguntaba a mi nieta y le decía yo, ¿cómo sería María para que Dios la escogiera para que fuera la mamá del Salvador del mundo? Y ella me decía, tenía que haber sido muy, muy buena, ¿verdad, abuela? Le digo, sí, pero le digo, había muchas otras muchachas. Bueno, en el caso de María, María descendía del rey David y había una profecía que el Salvador del mundo iba a venir de esa descendencia. Pero aparte de eso, la Biblia no dice cómo era María. Yo digo, María tuvo que haber sido alguien muy bueno, una muchacha sana, una muchacha inclinada a las cosas de Dios, amorosa de Dios. Porque ¿quién quiere dejar a su hijo en un lugar donde no se garantiza que ese lugar es sano? Si usted va a llevar a su hijo donde su abuelita, pero su abuelita no es una buena influencia, hasta ahí no vamos a evitar llevar a nuestros hijos. Entonces yo me ponía a pensar, María no fue perfecta, nadie es perfecto. Entonces cuando nos liberamos de eso, podemos empezar a hacer un buen trabajo con nuestras familias, porque Dios no espera que yo sea perfecta, pero sí puedo intentar ser perfecta, como dice el pastor Arturo. No podemos ser perfectos, pero ¿por qué no lo intentamos, mujeres? ¿Por qué no intentamos criar a nuestros hijos a la manera de Dios, al que diseñó la familia? Cuando nos liberamos de eso, sentimos una paz para poder hacer el trabajo y no carga. El criar a los hijos no debe de ser carga. Yo tuve mucho tiempo cuando criaba a mis hijos donde yo sentía una gran carga por esa pregunta, ¿qué irán a hacer cuando se hagan grandes? ¿Qué camino irán a tomar? Dios tuvo que ministrarme, Dios tuvo que usar personas para traerme paz a mi corazón. Primero me enseñó que no era trabajo mío, que yo hiciera lo que a mí me tocaba. Que eso sí, que yo hiciera lo que a mí me toca y que la otra parte la iba a hacer Dios y la misma persona, y confiar en las promesas de Dios. No existe madre perfecta. Sus hijos tal vez, o nuestros hijos, no nos dicen las cosas, pero todas hemos fallado. Este tema no es para generar culpa a las que se equivocaron o las que ya criaron a sus hijos y no conocían del Señor. No es para generar culpa. Este tema es para que nos des herramientas para seguir avanzando en las cosas del Señor. No hay madre perfecta. No sé si usted, hermano, conoce de la biografía de Susana Wesley. Esta mujer era la mamá de los fundadores de la doctrina metodista, y la biografía de esta mujer a mí siempre me ha sorprendido, porque dice la historia que fue una mujer que tuvo 19 hijos. Oiga, yo me pongo a pensar, si yo con 3 me volví loca, si había momentos que yo decía, yo no sé si voy para acá o para allá, no sé si lo guindo o qué hago. 19 hijos. Esa mujer tuvo 19 hijos. Dice su biografía que 9 de ellos murieron. Bueno, le quedaron 10. Aún así, ¿verdad? Era una grandísima tarea. Y los hijos de esta mujer fueron misioneros que pusieron a temblar la historia en aquel momento. Y ellos dicen en su biografía la influencia que tuvo mamá en nuestras vidas. Dice que ella oraba por todos los hijos todos los días, que les había enseñado que en la cocina, cuando ella tuviera el delantal sobre la cabeza, ella estaba orando y que no se podía interrumpir. Yo me imagino que estaba en la cocina, ¿por qué? Sí, porque si tenía 10 hijos que alimentar y al marido, yo creo que la cocina no salía. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, es que no tengo tiempo. Yo oro una oración microondas para la familia. Señor, bendice a Arturo, Andrés y a la familia, y a la esposa, a los nietos, ¿cierto? Una microondas. Y estas mujeres tenían tiempo para orar por 10 hijos. No, es que no estamos ordenando las prioridades de nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad de mi vida? Ser una profesional, hermana, lógrelo, hágalo. Creo que ayer leí una noticia donde una mujer de 80 años se graduó, ¿verdad? De 80 años, no recuerdo en este momento de qué. Y yo me dije, ¿qué?
Qué mujer más valiente. Yo quería entrar a estudiar inglés y he querido y ahí no paso. 80 años y se graduó. Haga todo lo que pueda hacer para alcanzar sus sueños, pero no pierda de vista, usted, hermana, no pierda de vista que Dios a usted le dio un regalo, 2, 3 regalos, y que usted debe invertirse en ellos. Y si no puede lograr otras cosas, le garantizo a la luz de la palabra que lo que usted está construyendo va a tener más valor que una profesión. Va a tener más valor que el dinero, que una cuenta de banco. Invertirse en los hijos. Amén. Por eso no nos dejemos meter en esa mentira de que tenemos que ser casi perfectas para poder ser las madres que Dios quiere que nosotras seamos. Hay otro error que se comete hoy en día. Los estereotipos que a través de los tiempos nos imponen, los mitos. Usted es una buena madre si hace esto, aquello y lo otro. No, vayamos a la palabra. Cuando esos estereotipos permitimos que nos influyan, la sociedad, las ideologías. Hoy escucho madres diciendo, que sean lo que ellos quieran, que piensen como ellos quieran, que ellos elijan. Discúlpenme, hermanas. La Biblia, yo lo que he leído la Biblia no es eso lo que Él me enseña. Y más adelante lo vamos a ver. Encontramos mujeres entonces diciendo, no, entonces eso es una tarea muy grande, yo no me voy a meter en eso. Yo no voy a ser madre porque eso es muy, muy difícil. Entonces mejor decido por comprarme un perrito o un gatito que lo pongo ahí o lo amarro. ¿No es esa la sociedad que estamos viviendo? Esta es la sociedad que estamos viviendo y no podemos dejarnos influir por esta sociedad. Encontramos mujeres diciendo, bueno, yo hice todo mal cuando fui mamá. Usted es de esas mujeres que dicen, yo todo lo hice mal. Hermana, todo no es cierto. No todo lo hemos hecho mal. Hemos hecho algunas cosas mal. Sí, yo hice cosas mal. Algunas, pero yo, cuando Dios me liberó a mí, en mi mente sobre todo, yo digo, yo no hice todo mal, yo me equivoqué, yo no soy perfecta, quería ser perfecta para mis hijos, pero no lo fui, no todo lo hice mal. Yo he escuchado a mujeres que dicen eso, hermana, es que yo todo lo hice mal, todo lo hice mal porque no conocía de Cristo. Bueno, todo lo hice mal porque las herencias que traía, bueno, lo importante es de aquí en adelante, ¿qué hago? Hermana, ¿qué hago si ya mis hijos salieron de la casa? Ya mis hijos están casados. Todavía tenemos importancia para influir incluso en nuestros nietos. Nuestros nietos tienen que ver que cuando llegan a casa de los abuelos, en esa casa se vive a la manera de Dios. Y tal vez ya no los podemos criar, les toca a nuestros hijos, pero sí podemos influenciar con una palabra, enseñarles cosas. Esa es nuestra tarea. Entonces encontramos mujeres diciendo todo lo hice mal, yo no voy a poder con eso, por eso entonces opto por animalitos, que es más fácil. Pero aquí cabe una pregunta, ¿cómo yo voy a ser una buena madre? ¿Cómo usted va a ser una buena madre si usted está arrastrando un montón de patrones heredados por cómo te criaron? Y no solamente patrones por cómo lo criaron, sino con heridas profundas en el corazón. Ustedes saben que mi mayor tiempo es hablar con mujeres. Yo escuchaba a mujeres de contarme cómo las criaron, que no me ataco a llorar delante de ellas porque estoy tratando de aconsejarles. Pero es doloroso saber cómo mujeres fueron criadas en violencia, en golpes, en malos tratos, en violaciones de todo tipo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo esa mujer que viene enferma y va a empezar a criar esos regalitos de Dios, cómo va a ser si usted y yo lo que damos es lo que tenemos dentro? Por eso en esta mañana, hermano, es el momento de parte de Dios para que usted saque ese paquete de su vida.
No es que lo anule, sí me hirieron, sí me maltrataron, sí me violaron, sí me trataron a la patada, nunca fueron buenos conmigo esos padres, porque hay padres así también. Pero yo este paquete lo voy a tirar, lo voy a dejar botado en el camino y voy a caminar permitiéndole al Espíritu de Dios que me sane. Yo no sé si usted tiene heridas, las debe de tener. Hay muchos tipos de heridas y hay veces cuando uno se hace grande uno dice, mira, esto es una herida que yo tenía, pero de otra manera. Igual que la violencia no solamente son golpes en la cara. Por eso en los últimos años se dice que los hombres sufren violencia en sus casas, ¿no es cierto? No digan amén, porque están a la par suya. Pero el hombre sufre violencia. Un maltrato es violencia, pero nos enseñaron hace varias décadas atrás que violencia es si nos agarraban del pelo, nos tiraban por allá. Difícilmente una mujer le va a hacer eso a un hombre, pero la violencia de la mujer hacia el hombre es de otra manera, y eso lo están viendo los hijos. Amén. Entonces este momento para que usted le diga, y yo sé que usted lo ha hecho en otras ocasiones, Señor, yo necesito que tú me sanes, porque no puedo caminar este camino cristiano, no puedo criar hijos si yo estoy enferma, si yo actúo en momentos por lo que me criaron, consciente o inconscientemente. Amén. ¿Cuál es el objetivo de ser mamá? Yo quiero que lean conmigo en Génesis 18:19 y dice así: por eso lo elegí. Aquí está hablando Dios a Abraham. Por eso lo elegí, porque para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Aquí vemos a Dios hablando sobre Abraham y dice, por esa razón yo le doy hijos a Abraham, porque yo sé, cuando yo hace muchísimos años leí ese verso, yo entendí que esa era la esencia de ser mamá. Dios espera de mí que yo les enseñe a agradar a Dios, que yo les enseñe a mis hijos a amar a Dios en medio de cualquier sociedad que estemos viviendo. De esta del siglo XXI que está difícil, todas las épocas han sido difíciles, pero la palabra de Dios es veraz, es una fuente de vida. Esta es la razón, porque nosotros le vamos a enseñar. Aquí la gran pregunta, ¿qué estamos enseñando? Traerlos a la iglesia, hermanas, es lo más fácil del mundo. Y aquí en Lirio de los Valles, que desde que empieza el culto están allá abajo. Yo me acuerdo hace unos años, ¿verdad, Katia? Los teníamos al principio y yo me acuerdo, yo hasta los pellizcaba porque no me hacían caso. Vea si me equivoqué, pregúntenle a Andrés y a Melanie y a Arturo. Que se callen, que mire que me encontraba a Melanie volteada viendo a la otra compañerita, amiguita, el otro como 5 bancas atrás. Eso es lo más fácil, traerlos. Y ahora que los dejan allá y se vienen al culto, todo el culto para disfrutar del culto. No, hermanos, es allá en la casa, es allá donde hay problemas. Es allá donde hay escasez, allá donde hay enfermedad. ¿Qué les estoy enseñando a los hijos? Amar a Dios, a lo que Dios sabía que Abraham iba a hacer. ¿Será que Dios sabe qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es un legado? Vamos a leer qué es un legado, qué es lo que yo quiero para ir terminando hablar en esta mañana. Dice que ¿qué es un legado? Vamos a tenerlo en las pantallas. No, antes de esa. Es la consecuencia y el resultado de todo lo que hemos modelado a través de los años. Un legado bíblico, un legado no es necesariamente lo mismo que una herencia. La herencia es lo que usted todos los meses guarda en una libreta para cuando usted falte, sus hijos lo reciban. Algunos hijos se van a sorprender. ¿Cómo que papá y mamá me dejaron tanto? Yo no sabía que tenían tanto billete. Hágalo si puede. Pero esto es algo diferente.
El legado entonces dice que es la consecuencia, es el resultado de todo lo que hemos modelado a través de los años. No es un mes, no es un año, es desde el momento que lo trajimos del hospital a esos niños, a ese regalo que Dios nos dio. Por eso ese término, cuando nos dicen, ¿y qué le regalaron? Y decía uno, me regalaron un varón. No, a mí nadie me regaló nada. Bien que costó en el hospital, ¿verdad? Bien que tuvimos que sufrir. Nada. Y también tenemos que invertirnos en ellos. Entonces es algo que modelamos a través de los años, desde el primer momento. Ojalá desde el momento de la concepción. Señor, este fruto es para ti, lo voy a criar para ti, para que te honre. Él después tendrá que tomar la decisión, pero lo que dependa de mí, yo voy a invertirme en él. Esos niños que crecen sabiendo que cuando hay problemas en la familia, se busca a Dios primero. Esos niños que ven que cuando alguien se enfermó en la familia, se ora y después se busca al médico. No es malo, pero que primera opción es Dios. Esos niños que ven que hay problemas incluso entre la pareja, sus padres, pero que saben llevar esos problemas de acuerdo a la palabra, no en perfección, pero sí a la luz de la palabra. Eso es un legado. Un legado no se hace aquí, un legado no es algo temporal, un legado se hace para toda la vida. Incluso, hermanas, cuando ya nuestros hijos se casaron, seguimos construyendo ese legado. En mi caso, yo solamente estoy con Arturo en casa. Y yo podría haber dicho, ya se terminó. No, vinieron los nietos. Y cada oportunidad que tengo les meto la Biblia, les meto enseñanza, porque entiendo que esa es la mejor manera que yo puedo hacer. Amén. Eso es un legado. Juan 13:15, vamos a ver en esa cita. Hablando Jesús, cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, dice, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Jesús dio el ejemplo de humildad lavando los pies de sus discípulos. Nuestra vida debe ser una vida de ejemplo. Hablemos menos. Porque si le decimos al hijo, mire papito, es que hay que ir a la iglesia, pero si yo dejo ir a la iglesia por cualquier motivo, entonces mejor no habláramos. Vea, mi amor, vea que el pastor dijo que hay que servirle a Dios, pero yo mejor no me meto a servirle a Dios porque va a obstruir todos mis paseos. Mejor no oigamos, es modelar a través de los años. Tito 2:7 dice también, tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Dice en todo, no es en algunas cosas. ¿Y qué es todo? Todo. Tengo que ser ejemplo en todo. Y cuando me equivoque, ir a pedir perdón. No fui ejemplo en esto, pero trato de ser ejemplo. Enséñales a hacer el bien. Y cuando lo hagas, hazlo ¿con qué? Amén. Ese es el principio divino. Quiero que de nuevo por un momento lleve a su memoria a sus hijos. Traiga la carita de ellos. Si son adultos, si son pequeños. ¿Cuál es el legado que estás construyendo para ellos? ¿Qué valores espirituales y qué valores morales les vas a dejar? ¿Qué van a recordar de usted? ¿Qué van a recordar mis hijos de mí? Hermanos, yo estoy lejos de ser una madre perfecta. Miles de millones de ser una madre completamente al 100% como esta. Pero lo intento. ¿Qué valores morales? ¿Qué van a recordar nuestros hijos de nosotros? Cuando estábamos en un supermercado y nos daban más vuelto de lo que nos debían de dar. Dios nos bendijo, hijo. Dios conoce la necesidad. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué valores morales? Esa pregunta yo solo la puedo responder por mí. Quiero contarles una anécdota. Dice esta anécdota que me encontré cuando hice este blog que subimos a la página web. Dice que se reunieron 5 eruditos de la palabra. Eruditos de la palabra son esas personas profesionales en la Biblia, en el griego, en el arameo y en todos los que existan. Son profesionales. Y dice la historia, la anécdota, que se reunieron en una sala y todos empezaron a comentar sobre las diferentes versiones de la Biblia que hay.
Unos hablaban de la versión King James, la otra la versión del oso, la otra la lenguaje nuevo internacional, etc. Y que uno de ellos estaba muy calladito y que no decía nada. Y le preguntaron, ¿y cuál es la versión suya? ¿Cuál es la más buena de todas? Para mí la más bonita es la nueva traducción actual. ¿Por qué? Porque es la que yo entiendo más. Pero hay gente que le gusta más la Reina Valera. Dicen que este erudito se volvió y dice, se quedó callado y dice, bueno, es que la mía es la versión padre y madre. Y le pregunté, no la conocemos, deberíamos de conocerla porque somos profesionales. Dice, no, la versión de la Biblia para mí más importante es la que papá y mamá modelaron cada día de mi vida. Esa es la Biblia que va a sorprender a nuestros hijos. No la Biblia que citamos aquí, sino que la Biblia que ponemos allá en la casa como un modelo y como un legado. ¿Ven que es difícil? ¿Ven que es muy complejo ser mamá o ser papá? Eso es un legado. Es algo que no pierde valor. No importa que pasen los años. Es algo que no se envejece. No se le hace arrugas a ese legado, no se le hacen canas a ese legado, no envejece, no pasa de moda. Hoy tenemos de moda un color, un tipo de vestido, en el caso de las mujeres. Este legado no pasa de moda. Este legado lo puede dejar la persona millonaria, este legado lo puede dejar el profesional con todo su intelecto, el profesional con varios idiomas, lo puede dejar la mujer más sencilla que tal vez no sabe ni leer ni escribir, puede dejarle este legado a su generación. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso, aunque sea una de las tareas más complejas en la vida, podemos lograrlo porque no lo hacemos de una manera solo. Pero ahora sí, ¿cómo construyo ese legado? Muy lindo todo lo que me ha dicho. Ahora, ¿cómo lo construyo? Vamos a ver 5 bloques de cómo construir este tipo de legado, que la sociedad no lo aprueba, que mi grupo de amigas dice, usted está pasada de moda. Este tipo de legado, el primer bloque es nuestro amor, nuestra devoción, nuestra consagración a Dios y a su palabra. El primer bloque para construir este legado es la manera en que mis hijos ven que yo amo a Dios. Y amarás al Señor tu Dios, dice la palabra, sobre todas las cosas, con tu mente, con tu entendimiento. Nuestros hijos tienen que ver que los amamos a ellos, pero que antes de amarlos a ellos, yo amo a Dios. Que nunca voy a negociar amarle y obedecerle a Él antes que obedecer a un hijo o estar de acuerdo con un hijo. Los tengo que respetar con todas las decisiones que un hijo adulto toma, pero mi amor a Dios, mi consagración a su palabra no está en negociación. Ese es el primer bloque que aquel padre o madre que quiera dejar ese legado tiene que poner. Yo tuve la gran dicha, el gran privilegio de que yo recibí ese legado. Yo tuve una madre que me enseñó a amar a Dios hasta el último día que vivió. Donde quiera que estaba hablaba de Dios, donde quiera que estaba sirviéndole a Dios. Cuando se convirtió, su familia la hizo a un lado. Le pasaban al frente de la casa y no le entraban a la casa porque mamá se había convertido. Le negaban las reuniones familiares y le decían, no nos vamos a reunir. Y después, en una oportunidad, mamá llegó a un lugar y estaban reunidas mi abuelita con mis tías, pero a ella le habían dicho que no iba a haber reunión. Todo por el evangelio. Todo por amar a Dios. Yo tuve ese legado. Y yo quiero que mis hijos reciban ese legado. Vale la pena, hermanos. Cierto, hay que negarse. Cierto, porque decía, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tienes que estar dispuesto a dejar todo por amar a Dios. Pero tus hijos tienen que ver eso. Porque aquí levantar las manos y llorar es muy fácil. Y si son emocionales como yo, pues lloramos por todo. Yo tuve esa dicha y yo en esta mañana honro a mi madre. Y que las que conocieron saben que digo verdad. En los últimos días de mi mamá,
Llegó el pastor Raúl a su cama a visitarla y le dijo a la hermana Cecilia que la estaba cuidando: doña Cecilia, léale la Biblia a doña Iris porque se le puede ir olvidando. Y dicen que mamá se pudo incorporar un poquito y que levantó la mano y empezó así a decir que no, que a ella no se le estaba olvidando. Y dijo parte del Salmo 23. Qué bueno dejarle propiedades. Qué bueno dejarles una platilla en el banco. Pero eso no se compara a un legado como el que yo estoy describiendo, que nunca se envejece. Marcos 12:30 dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y yo agregaría: ama a Dios más que lo que amas a tus hijos. Muchas veces para congraciarnos con nuestros hijos metemos la palabra ya en la gaveta para que mi hijo no se enoje, para que el marido no se enoje, para que mi familia no me haga a un lado. Ama a Dios sobre todo lo que amas y con tu mente. Amén. Proverbios 6:19 también lo leemos rápidamente y dice así. No, Proverbios 6:19. ¿No lo tenemos? Ok. Para que lo escriban los que están anotando. Segundo bloque, en cómo tratamos y nos relacionamos con las otras personas. Es el segundo bloque de este legado. Como amo a Dios primero, ¿cómo me relaciono con las personas? Porque si yo me relaciono muy bien con ustedes aquí, Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Pero cuando yo voy de camino para la casa, voy con mis hijos y voy hablando de algunos de ustedes, es todo lo contrario. ¿Cómo me relaciono con las personas, incluso que me enojé? Ese es el bloque segundo que va a construir ese legado. Relacionarnos con las demás personas. Mateo 22:39. Y dice, y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese. Y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Tercer bloque para este legado, en la forma en que nos cuidamos integralmente. ¿Cómo están viendo nuestros hijos que nos cuidamos? Nosotros somos un todo. Yo quiero que seas prosperado, dice la Biblia, como prospera tu alma. Debemos de cuidarnos, pero si mi hijo ve que yo cuido más mi exterior que mi parte espiritual, no es correcto, es un balance. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo me cuido integralmente? También es uno de los bloques. Y 1 Corintios 6:19 dice: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Aquí vive el Espíritu Santo. Por eso también nos enseña la palabra que no debemos de contristarlo. Amén. ¿Cómo manejamos los recursos económicos? El cuarto bloque. ¿Cómo manejo las cosas que me dio Dios? ¿Cómo ven mis hijos que yo manejo el dinero y los recursos que Dios me dio? Ante la obra de Dios soy totalmente miserable, hay veces. Pero para todas las demás cosas soy abierto. Mis hijos tienen que ver que hay una parte de mis recursos que son de Dios. Amén. Y hay una cita ahí en Proverbios 28:25. El amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. ¿Quiere usted prosperar? Honre a Dios con sus recursos. Hay un proverbio que también dice que el que le da al pobre le está prestando a Dios. Imagínese, prestarle a Dios. Entonces, mis hijos, este cuarto bloque es cómo están viendo que yo manejo mis recursos. Estamos en una temporada donde podemos bendecir mucho a las personas necesitadas. Que mis hijos vean que parte de mis recursos van a personas necesitadas y para la iglesia del Señor, para la obra de Dios. Eso es parte de nuestro legado. Y quinto bloque, en cómo resolvemos los problemas. Ellos están viendo cómo papá y mamá resuelven problemas. Dando una mordidita aquí para que se resuelva ese permiso. ¿Cómo manejan el pleito? Mira, papá y mamá están bravos, algo pasó. ¿Usted cree que no se dan cuenta? Se dan cuenta, pero ¿cómo lo están resolviendo? Si entraron a la casa y vieron que el sartén cayó por allá, ¿qué le pasó a esta para allá? Y no sé, algo le pasó.
cómo resolvemos nuestros problemas. Nuestros hijos están mirándolo también. Hermano, nada de lo que usted haga, nada de lo que usted haga, nada de sus esfuerzos va a ser en vano. Un día usted se va a sentar y va a decir: no fue en vano mi trabajo, Señor. Yo sembré una semilla de la palabra y la estoy viendo germinar. Yo sé que aquí hay muchas madres que tal vez sus hijos optaron por abandonar el camino del Señor. Siga esperando, siga clamando, siga creyendo en las promesas de Dios, que el Señor un día usted va a ver el fruto de ese trabajo. Porque la Biblia dice que ningún trabajo en el Señor es en vano, y nuestro servicio a nuestros hijos es trabajo a Dios, porque ellos no son míos, ellos no son suyos, son los hijos que el Señor nos dio. Hoy la sociedad no está dejando legados. Hoy la sociedad está dejando lo que dice 2 de Timoteo 3, 1 al 9, el que está anotando para que lo lea en su casa. Ahí usted va a ver un escáner de lo que es la sociedad hoy en día. Eso es lo que está dejando el mundo hoy. Tenemos que levantarnos como pueblo de Dios a trabajar para que nuestra generación deje otro tipo de legado. Yo, cuando criaba a mis hijos, y Arturo lo decía muchas veces, tal vez no lo visualizaba tanto, tal vez como él, pero yo estaba poniendo una semilla para mis nietos. Porque de la manera en que ellos fueron criados, yo espero que ellos se lo hagan a sus hijos, que son mis nietos. ¿Y qué abuela no se pone feliz cuando ve a sus yernos, a sus nueras criando bien a sus hijos en la palabra del Señor? Es un legado que va a trascender épocas.